Muy buenos días, mis queridos estudiantes del grado 10º de la institución educativa Buena Esperanza. Nuevamente continuamos hoy con las clases virtuales. Hoy vamos a ver ángulos, vamos a empezar a ver con ángulos, lo que son ángulos complementarios. En la figura tenemos un triángulo rectángulo en la cual la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Este ángulo que está aquí es ángulo de 90 grados. Estos dos ángulos, alfa más beta, la suma de los dos da 90 grados. Estos dos ángulos se dicen complementarios precisamente por eso, porque la suma de los dos miden 90 grados. Esa es la definición de ángulos complementarios. En la figura tenemos dos ángulos, un ángulo alfa y un ángulo beta. El ángulo alfa más el ángulo beta miden igual 90 grados. Estos dos ángulos aquí así dibujados son el complemento del uno del otro, por eso son ángulos complementarios. La importancia del estudio de los ángulos complementarios es la siguiente, que el seno de un ángulo agudo coincide con el coseno de su complemento. Igualmente la tangente de un ángulo agudo coincide con la cotangente de su complemento. Y la secante de un ángulo agudo coincide con la cosecante de su complemento. Esto lo podemos identificar en la siguiente figura. Aquí dice seno de alfa igual a coseno de beta. Vamos a comprobar esto. El seno de alfa en este triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, igual a sobre b. Aquí está. El coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, según la definición. Y es lo mismo, a sobre b. Y análogamente ocurre con la tangente. Tangente de alfa igual a la cotangente de beta. La tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre C. Igual la cotangente de beta ocurre. La cotangente de beta es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea, A sobre C. Vean aquí, A sobre C. Análogamente tenemos que la secante de alfa es igual a la cosecante de beta, que es igual, en ambos casos es igual a B sobre C. Igual ocurre también que el seno de beta es igual al coseno de alfa. La tangente de beta igual a la cotangente de alfa. Y la secante de beta es igual a cosecante de alfa, haciendo un análisis igual al que hicimos aquí. En este ejemplo ustedes pueden observar que tenemos dos ángulos complementarios, 30 grados y 60 grados. Según lo visto anteriormente, el seno de 30 es igual al coseno de 60 grados y eso es igual a un medio. Ustedes tienen una tabla de valores en el cuaderno en el cual pueden fácilmente comprobar esto, que el seno de 30 es un medio y el coseno de 60 es igual a un medio en las tablas. Análogamente ocurre con la tangente. La tangente de 30, según la tabla que ustedes tienen, tabla de las razones trigonométricas de ángulos especiales, la tangente de 30 es igual a raíz de 3 sobre 3. Igualmente verifican que es igual a la cotangente de 60, a la cotangente de su ángulo complementario, que es raíz de 3 sobre 3. La secante de 30, según la tabla, es igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Esto es igual a la cosecante de su ángulo complementario, o sea, la cosecante 60 igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Repito, estos datos los pueden verificar ustedes mediante la tabla de las razones trigonométricas de los ángulos de 30, 45 y 60 grados, que ustedes las tienen escritas ya. Igualmente, el seno de 60 grados es igual al coseno de 30. El seno de 60 en la tabla es igual a un medio. Es igual al coseno de 30, que es igual a un medio. La tangente de 60 es igual a la cotangente de su ángulo complementario, o sea, de 30 grados. La tangente de 60 grados es igual a raíz de 3 y la cotangente de 30 grados es igual a raíz de 3. Análogamente, la secante de 60 grados equivale a la cosecante de su ángulo complementario, o sea, la cosecante de 30. La secante de 60 grados en la tabla es igual a 2, como lo pueden comprobar. Y la cosecante de 30 grados es igual a 2. Esto es un ejemplo de la aplicación de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. A partir de este momento vamos a ver lo que es ángulo de referencia. Para entender lo que es un ángulo de referencia,
tomemos un ángulo θ del primer cuadrante. Sea θ un ángulo en posición normal. El ángulo de referencia para el ángulo θ es un ángulo positivo agudo, o sea, menor de 90 grados, que llamaremos θ sub r, que forma el lado terminal de θ con el eje X. Esto se llama ángulo de referencia. En este caso, como en el primer cuadrante, el ángulo θ coincide con el ángulo θ sub r de referencia, en este caso son iguales. Por ejemplo, para θ igual 45 grados, su ángulo de referencia lo llamaremos θ sub r igual a 45 grados. Para un ángulo de 80 grados, su ángulo de referencia es el mismo 80 grados. Para 30 grados en el primer cuadrante, su ángulo de referencia es igual a 30 grados. Ahora vamos a analizar el ángulo de referencia para un ángulo del segundo cuadrante. Aquí tenemos un ángulo θ del segundo cuadrante. Llamaremos θ este. Su ángulo de referencia es el que forma el lado terminal con el eje negativo de las X o eje horizontal. En este caso θ sub r. Este es el ángulo de referencia para θ. θ sub r es el ángulo de referencia para θ. Además ocurre que, ¿cómo se consigue el ángulo θ sub r? A 180 grados le quitamos el ángulo θ, es decir, θ sub r va a ser igual a 180 grados menos el ángulo θ. Así es la definición de ángulo de referencia, así se expresa el ángulo de referencia para el segundo cuadrante. Aquí tienen un ejemplo, para θ igual 120 grados, o sea, es un ángulo del segundo cuadrante. Si ustedes lo dibujan, va a quedar por aquí en el segundo cuadrante. ¿Cuál es el ángulo de referencia? Lo que le falta a θ para llegar a 180, que es 60 grados. ¿De qué otra manera se consigue? Haciendo la resta. Ángulo de referencia va a ser igual a todos 180 grados, le resto el ángulo θ, que es 120 grados. 180 grados menos 120 igual a 60 grados. Ahora vamos a analizar el ángulo de referencia para un ángulo del tercer cuadrante. En la gráfica ustedes observan un ángulo θ del tercer cuadrante. ¿Sí? Su ángulo de referencia, ¿cuál es? Es el ángulo agudo que forma el lado terminal de θ. Este es el lado inicial, este es el lado terminal. El ángulo terminal de θ con el semieje, en este caso el semieje negativo de las X, o sea θ sub r. ¿Cómo se expresa matemáticamente? Matemáticamente se expresa el ángulo de referencia es restándole a θ el ángulo 180 grados. O sea, el ángulo de referencia para el tercer cuadrante se encuentra haciendo la recta entre θ menos 180 grados. Por ejemplo, ¿cuál será el ángulo para 225 grados? El ángulo 225 grados, si lo dibujamos, queda aquí en el tercer cuadrante, el lado inicial, y por acá queda 225 grados. ¿Cómo se consigue su ángulo de referencia? Haciendo la recta, ángulo de referencia va a ser igual al ángulo de 225, le resto 180 grados. Y eso es igual a 45 grados. O sea, el ángulo de referencia para 225 grados es igual a 45 grados. O sea que este ángulo medirá aproximadamente 45 grados para un ángulo que está aquí de 225 grados. Analicemos un ángulo del cuarto cuadrante y determinemos su ángulo de referencia. Aquí tenemos dibujado el ángulo θ y el ángulo de referencia será el ángulo que forma el lado terminal de θ, que es el verde y el eje positivo de la X, en este caso θ sub r. Este viene siendo el ángulo de referencia para θ. ¿Cómo se expresa matemáticamente? A todo el ángulo completo de 360 grados le quito el ángulo θ. Eso me daría el ángulo de referencia θ sub r. Es decir, matemáticamente es expresar la fórmula ángulo de referencia igual a 360 grados menos el ángulo θ. Aquí está la expresión θ sub r igual a 360 grados menos θ. Un ejemplo particular, si dibujamos el ángulo de 330 grados, el ángulo de 330 grados quedaría en el cuarto cuadrante. ¿Cómo se encontraría el ángulo de referencia para 330 grados? Pueden ser de varias maneras. Lo que le falta a 330 para llegar a 360, que es igual a 30 grados. O a todo 360 grados le quitamos 330 grados, como está aquí escrito, ángulo de referencia igual
a 360 grados menos 330 grados. Y eso es igual a 30 grados. O sea que el ángulo de referencia para 330 grados es el ángulo de 30 grados. Las razones trigonométricas de un ángulo θ y de su ángulo de referencia son iguales y pueden variar a lo sumo en el signo, como podemos ver en los siguientes ejemplos en los cuales vamos a analizar. Vamos a hallar ahora las razones trigonométricas para el ángulo θ igual 225 grados, teniendo en cuenta su ángulo de referencia. Para ello vamos a graficar el ángulo primero de 225 grados. Recuerde que un ángulo de 225 grados está en el tercer cuadrante. Aquí observan ustedes que hasta aquí hay 180 grados. Con la ayuda del transportador colocarían aquí 225 grados. Este es el ángulo θ. θ igual 225 grados. El ángulo de referencia para 225 grados es el que forma el lado terminal de θ, que de este, con el semieje negativo de las x. En este caso es el que está marcado en rojo, es el ángulo de referencia. ¿Cómo se encuentra numéricamente? θ sub r se encontrará mediante esta la fórmula. Igual al ángulo θ le resto 180 grados. O sea que θ sub r va a ser ángulo de referencia igual a θ, que vale 225 grados menos 180 grados. θ sub r va a ser igual a 45 grados. Este es el ángulo de referencia para 225 grados. El ángulo θ sub r igual a 45 grados. Ya teniendo el ángulo de referencia para 225 grados, puedo hallar las razones trigonométricas para 225 grados, aplicando el ángulo de referencia. Vamos a empezar por el seno. Seno de 225 grados. Seno de 225 grados va a ser igual al seno de 45 grados. Pero analicemos ahora el signo. Como este es un ángulo del tercer cuadrante, en el tercer cuadrante el seno es negativo. Entonces será el seno de 225 es igual a menos seno de 45 grados. En la tabla de valores que ustedes tienen en el cuaderno, encontrarán que el seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. O sea que esto es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Este es el seno de 225 grados. Ahora vamos para el coseno. Coseno de 225 grados es igual al coseno de 45 grados. Analicemos también el signo del coseno en el tercer cuadrante. El signo del coseno en el tercer cuadrante es negativo. O sea que aquí colocaremos el signo menos delante de este de coseno de 45 grados. Y buscando en la tabla de valores que ustedes tienen en su cuaderno, es igual a menos coseno de 45, es igual a raíz de 2 sobre 2. O sea que el coseno de 125 es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Vamos a la tangente. Tangente de 225 grados es igual a la tangente de 45 grados. La tangente en el tercer cuadrante es positiva. Entonces, ¿qué significa? Que y es igual a la tangente de 45 es igual a 1. Entonces, tangente de 45 es igual a más 1, o 1 podemos decir. Análogamente, pues estamos con la cotangente de 225. Encontrar la cotangente de 225 grados es encontrar la cotangente de su ángulo de referencia. ¿Y cuál es el ángulo de referencia? 45 grados. Ahora analicemos el signo. El signo de la cotangente, si ustedes lo buscan en su cuaderno, también es positivo. La cotangente de 45 es igual a más 1, o sea, 1. Veamos a la secante. Secante de 225 es igual a la secante de su ángulo de referencia, igual a 45 grados. Y la secante en el tercer cuadrante es negativa. Y eso es igual a menos raíz de 2. Acá colocamos el signo menos porque es negativa la secante. Ahora vamos a la cosecante. Cosecante
de 225 grados es igual a la cosecante de 45 grados. Pero ahora analicemos el signo de la cosecante. Ustedes en el cuaderno la tienen, que la cosecante en el tercer cuadrante también es negativa. Aquí colocamos negativo, igual, signo menos, y la cosecante de 45 grados es igual a raíz de 2, o sea, menos raíz de 2. O sea que la cosecante de 125 es igual a menos raíz cuadrada de 2. Vamos a hallar las razones trigonométricas para el ángulo θ igual a 300 grados, que está dibujado aquí. El ángulo de referencia será este que está aquí, el que forma el lado terminal con el eje semieje positivo de las X, θ sub r. ¿Y cómo se consigue? Se consigue mediante la siguiente fórmula. θ sub r va a ser igual a 360 grados menos θ. O sea, θ sub r va a ser igual a 360 grados menos 300 grados. Y θ sub r va a ser igual a 60 grados. O sea que el ángulo de referencia para 300 grados es 60 grados. Ahora sí, vamos a, en un procedimiento análogo al anterior, vamos a encontrar las razones trigonométricas para 300 grados aplicando el ángulo de referencia de 60 grados, como se muestra en la siguiente figura. Vamos a hallar las razones, el seno de 300 grados. El seno de 300 grados es igual al seno de 60 grados, pero como es un ángulo del cuarto cuadrante, el seno es negativo, colocamos menos, y el seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2, es decir, que el seno de 300 grados es igual a menos raíz de 3 sobre 2. Ahora la tangente de 300 es hallar la tangente de 60 grados, pero como es un ángulo del cuarto cuadrante, la tangente es negativa, colocamos negativa, y la tangente de 60 grados según la tabla es a raíz de 3, o sea que es igual a menos raíz de 3 o raíz de 3. La secante de 300 es igual a lo mismo que hallar la secante de su ángulo de referencia, que es secante de 60 grados. Y como en el cuarto cuadrante la secante es positiva y es igual a 2, quiere decir que la secante de 300 es igual a 2. El coseno de 300 grados, coseno de 300 grados es igual al coseno de su ángulo de referencia, coseno de 60. Pero en el cuarto cuadrante el coseno es positivo y es igual a 1/2. Coseno de 60 es igual a 1/2. O sea que el coseno de 300 es igual a 1/2. Y análogamente se hace con la cotangente y la cosecante. Quiere decir que la cotangente de 300 grados es igual a menos raíz de 3 sobre 3, porque en el cuarto cuadrante la cotangente es negativa. Y la cosecante en el cuarto cuadrante también es negativa, es igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Significa que la cosecante de 300 es igual a menos 2 raíz de 3 sobre 3. Aquí en pantalla está un taller en donde ustedes van a aplicar todos los conceptos anteriores. Van a graficar cada ángulo en un plano cartesiano y van a encontrar el ángulo de referencia de cada ángulo y hallar todas las razones trigonométricas de cada ángulo. Esto lo van a hacer en diferentes hojas, es decir, en papel milimetrado, hoja cuadriculada, cualquiera, pero uno en cada hoja. Van a hacerme ese taller y me lo van a entregar o me lo envían vía virtual para la próxima clase. Dios los bendiga a ustedes, muy buenas tardes para todos y que la pasen muy bien.